actividades y en todo lo que ha transcurrido. Siéntate, iglesia, y allí sentadito para que descanses un poco. Inclina tu rostro, siéntate, mi hermano, inclina tu rostro y vamos a pedirle a papá que sea Él obrando. Padre precioso de gloria, poderoso Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos, Rey del cielo, que seas tú hablando a nuestro corazón, bendito Señor. A esta hora, Señor, nos ponemos a cuenta delante de ti, Señor. Si en algo te hemos fallado, Señor, si hemos hecho algo contrario a tu voluntad, Padre de la gloria, Padre, perdónanos, bendito Señor. Padre, y ahora nútrenos con tu palabra, Señor. Aliméntanos, bendito Rey del cielo. Estamos sedientos de ti, Señor, con hambre, Señor, de escucharte, Señor. Padre, cambia, transforma nuestro corazón, Señor. Haz lo que quieras con nosotros, Señor. Aquí estamos, Señor, esperando, Señor, que hables, bendito Señor, a nuestra vida y nos transformes, Señor. Gracias, Padre, por tenernos en este lugar, Señor, y por escogernos, por traernos a este lugar, Señor, a recibir de ti. En el nombre de Jesús, tu pueblo te dice amén y amén. Gloria a Dios. Regálale un fuerte aplauso al Señor. Te decía, iglesia, que hoy es un día maravilloso porque el Señor nos ha hablado muchísimo y el Señor quiere hoy hacernos un llamado a, y yo diría que es más que un llamado, es una exhortación a nosotros, porque muchas veces sin quererlo terminamos haciendo cosas que no son buenas delante de Dios. Y gloria a Dios por los que podemos recibir la exhortación del Señor. Gloria a Dios porque el Señor dice que al que ama disciplina. Y gloria a Dios porque si el Señor nos disciplina, nos exhorta, es porque el Señor nos ama, quiere cosas grandes para con nosotros. Así que, iglesia, hoy tenemos un tema hermoso y lo hemos titulado Amalek en el siglo XXI. Amalek en el siglo XXI. Usted me dirá, pastor, pero ¿cómo así? Si este pueblo nómada era del Antiguo Testamento y allá se libraron unas batallas con este pueblo y era un pueblo sanguinario, un pueblo que destruía y todo el tiempo estaba en contra de Israel. ¿Por qué? ¿Cómo así que en el siglo XXI, pastor? Pues yo quiero que vamos a la palabra del Señor y quiero que miremos, porque recuerda que el Antiguo Testamento es tipología. Y cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, vemos, iglesia, que todo esto finalmente es tipología. Y yo quiero que entendamos hoy y que descubramos, porque sé que muchos lo hemos estudiado, pero que descubramos qué significa Amalek ahora en el siglo XXI. Pero es necesario que leamos un poco palabra, iglesia, para que entremos en contexto y el Señor nos muestre algo que está sucediendo actualmente con Amalek. Leamos entonces, quiero que me acompañes por favor allí a Éxodo 17 y leamos desde el verso 8 y hay un título allí, iglesia, quiero que lo leas porque todo el tiempo hemos estado haciendo esto. Y desde que conocemos del Señor, iglesia, desde que conocemos del Señor, nosotros tenemos una guerra constante con Amalek. Y vamos a leerlo, entonces leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás ahí, iglesia? Amén. Bueno, dice la palabra del Señor, ¿guerra con quién? Amalek. Con Amalek. Entonces vino Amalek y peleó contra quién, iglesia? Contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Me voy a detener un momento allí, iglesia, y quiero que me mires acá.
Mira, Amalek era un pueblo nómada y estos eran descendientes ¿de quién? De Esaú. Pero ellos estaban acostumbrados ya al desierto, mientras que el pueblo del Señor estaba recién llegado a ese desierto. O sea, ellos habían estado allá cautivos, pero todos conocemos qué sucedió en el Éxodo y ellos estaban recién llegados a ese desierto con el calor intenso de día, y aunque el Señor los acompañaba, y el frío intenso en la noche, y de un momento a otro ven que viene una cantidad de gente a atacarlos. Y ellos ven allá por la polvareda allá al fondo y saben que es un ejército que viene en contra de ellos. Yo no sé si tú te puedes imaginar eso. Nosotros bien cansados de pronto, supongamos que somos nosotros y vamos por el desierto, bien cansados y en un momento a otro tenemos que enfrentar una guerra con unos mercenarios, tremendo, porque eran personas que se habían criado allí, que conocían el desierto, conocían todo esto, ¿no? Y sabían cómo pelear, mientras que el pueblo de Israel salía de una cautividad y todo lo que conocemos de lo que había pasado con el pueblo de Israel. Pero sigamos. Y entonces, vamos en el verso 11, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía ¿quién? Amalek. Entonces mírame acá otra vez, iglesia, mira. ¿Qué pasa? ¿Cómo así que ellos estaban peleando allá? Y acá arriba estaba Moisés, y Moisés estaba haciendo una pelea espiritual. Moisés estaba orando al Señor, clamándole a Dios, y cuando él alzaba las manos, entonces prevalecía Israel. Pero cuando él bajaba sus manos, entonces Amalek empezaba a tomar cautivo a la gente, y empezaba a ganar. Entonces, ¿qué pasaba allí, iglesia? ¿Por qué sucedía esto? Pues precisamente el Señor nos habla aquí y nos muestra su poderío, y nos dice hoy el Señor que sin Él es imposible vencer a Amalek. Pero allí vamos entrando a contexto. ¿Y cómo así, pastor, que Amalek en el siglo XXI? Si esto hace cientos de años, esto hace muchísimos siglos, esta guerra se libró hace muchos años. Pero sigamos leyendo. El verso 12, y las manos de Moisés, ¿qué pasaba, iglesia? Se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y dice el verso 13, Josué deshizo ¿a quién? A Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y me detengo otra vez allí, iglesia. ¿Cómo así que tuvieron que levantarle las manos a Moisés? ¿Será que nosotros nos podemos cansar de pelear y necesitamos la unión? Necesitamos quien nos ayude a interceder, quien nos ayude a levantar las manos. Recuerda que cuando levantamos las manos, en esos momentos estamos nos estamos rindiendo delante del Señor. Cuando nosotros levantamos las manos, en ese momento nos estamos rindiendo delante del Señor. Y cuando empezamos a leer todo lo que sucedía con este pueblo, que eran enemigos número uno del pueblo del Señor, y lo sigue siendo, nos damos cuenta que Amalek, viéndolo como tipología, representa algo hoy día en el siglo XXI. Y yo quisiera, iglesia, que tú me dijeras qué representa Amalek en tu vida. Alguien que pueda decirme qué representa Amalek hoy día en tu vida. ¿Qué puede representar? El que te hace la guerra. El que te hace la guerra.
¿Qué más puede representar Amalek en tu vida ahora en el siglo XXI? Recuerda que es tipología. ¿Qué puede ser ese tipo? Escucho el que hace la guerra. ¿Qué más puede ser? El enemigo del pueblo de Dios. Sí, también es un enemigo del pueblo de Dios. Cierra un momento tus ojos allí, iglesia, ahí donde estás. Yo te quiero decir de parte del Señor, Amalek. Y quiero que cierres tus ojos para que lo guardes allí en tu corazón y lo atesores. Amalek representa tu carne, el viejo hombre, tu voluntad. Ahora mírame acá, iglesia. Recuerda que tenemos tres enemigos. ¿Cuáles son? Satanás, con todos sus demonios y todo eso, ese sistema pecaminoso que le llamamos mundo, y el otro más cercano que es ¿qué? La carne, nosotros mismos. Pues déjame decirte que Amalek representa esa carne, representa ese viejo hombre, ese antiguo yo, y representa todo eso que ahora nos ataca constantemente. Y esa carne, el Señor dice que debemos vencerla y tenemos que matarla. Uy, pastor, ¿dónde dice eso? Acompáñame por favor a Deuteronomio. Acompáñame a Deuteronomio 25 y leamos desde el 17 al 19. Y hay un título allí. Quiero que lo leas en voz alta, iglesia, porque ¿cómo es posible que Dios desde Deuteronomio ordena exterminar a Amalek? Entonces dice Deuteronomio 25 del 17 al 19. Gloria a Dios. ¿Y quién vive, iglesia? Y a su nombre. Gloria a Dios. 25, 17 al 19. Amén. Hay un título allí. ¿Qué dice? Orden de exterminar a Amalek. Orden de exterminar a Amalek. Mira, los amalecitas, que era ese pueblo que estaba en contra de Israel, ellos siempre iban a estar en contra. Y el Señor dice algo aquí que a mí me sorprendió mucho, porque es que estamos hablando de Deuteronomio, o sea, es algo que está muy atrás en el inicio de la Biblia. Vamos a leerlo y dice: acuérdate de lo que hizo ¿quién? Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Les está recordando lo que aconteció allí, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de ¿quién? De Dios, dice el verso 19. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, ¿qué dice allí? Borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No olvides, dice el Señor. Mírame acá, iglesia. ¿Cómo así? Tenemos que erradicar, borrar la memoria de Amalek. Ese pueblo, pero recuerda que es tipología de la carne, del viejo hombre. Y ahí es donde yo digo, bueno, espérate, si es tipología de carne, de viejo hombre, de esa voluntad de nosotros que es imperfecta, que no es agradable, de esa voluntad, y tenemos que borrarla, ¿qué tenemos que hacer entonces, iglesia? ¿Qué tiene que salir de nosotros? ¿Qué debe pasar con la voluntad de nosotros? Porque cuando vemos la Biblia, vemos que el Señor probó a muchas personas, y si parafraseamos lo que sucedió con Abraham, cuando él le pidió que sacrificara a Isaac, su hijo, él no estaba pidiendo que sacrificara a Isaac, él estaba pidiendo realmente que sacrificara su voluntad, su carne, y el sacrificio que tuvo allí Abraham cuando llevó a Isaac allá y ya lo iba a ejecutar, como dice el mundo ahora, o cuando ya lo iba a sacrificar, era realmente que estaba sacrificando, era su voluntad.
Pero ¿qué pasa si ahora, como tipología, ese pueblo nómada, perverso, Amalek es nuestra carne? ¿Qué pasa si no muere? ¿O qué pasa si de pronto esa perversidad que mora en nosotros, porque la palabra del Señor dice que tenemos un corazón perverso, una mente que se corrompe, qué pasa si nosotros no erradicamos y sacamos eso de nuestra vida? Pues difícilmente vamos a poder vencer la batalla. En este caso peleaban en un desierto y ahora está dentro de nosotros, está más cerca y nos hace daño constantemente. Y si el Señor pidió que se exterminara Amalek, que saliera de ellos, que inclusive no hiciera memoria de ellos, que todo lo que estaba debajo del cielo, que no olvidara, además dice, no lo olvides. Tremendo, porque cuando suceden estas cosas, iglesia, y vemos que es tipología de lo que hoy día estamos viviendo, nosotros empezamos a revisarnos. ¿Será que de verdad ese viejo hombre ya murió? ¿Será que esa carnalidad, esa voluntad de nosotros ya no está en nosotros? ¿O seguimos arrastrando ese libre albedrío que el Señor nos dio para que fuéramos libres? ¿O será que ya nosotros erradicamos a Amalek de nuestra vida y de verdad nosotros estamos haciendo solo la voluntad de Dios? Porque yo te digo, iglesia, si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y Él nos está pidiendo que desarraiguemos, que saquemos de nuestra vida ese viejo hombre, esa voluntad imperfecta, pues yo creo que lo mínimo que deberíamos de hacer es obedecer al Señor. Por eso quiero que me acompañes allí a Jueces. Vamos allá adelantico, al libro de los Jueces, y acompáñame al capítulo 3, verso 13. Jueces 3, verso 13. Gloria a Dios. ¿Lo tienes, iglesia? Leámoslo desde el 12. Y hay un verso allí, hay un título allí. ¿Qué dice ahí? Ahora liberta a Israel ¿de qué? De Moab. Pastor, pero ¿por qué vamos a hablar de Moab si estamos hablando de Amalek? Pues ¿cómo te parece que Amalek hacía alianzas para derrotar al pueblo de Israel? Mírame acá un momento, iglesia. ¿Tú sabías que tu carne hace alianzas para que el propósito de Dios no esté en tu vida? Uy, pastor, ¿cómo así? Sí, la carne de nosotros hace alianzas aún con el mundo y aún con Satanás sin que nosotros nos demos cuenta, para quitar el propósito del Señor, porque eso era lo que quería este pueblo nómada. Quería era quitar el propósito, ¿no? Que no se cumpliera el propósito de Dios en su pueblo. Ellos evitaban a toda costa de que este pueblo escogido por Dios cumpliera su propósito en la tierra. Y tú dirás, pero ¿cómo así que hoy día nosotros hacemos alianzas? Claro que sí. ¿No te parece extraño cuando de pronto nosotros en la mañana decidimos orar a las 3 de la mañana y suena el despertador y muchas veces lo apagamos y hay otro ratico, y en ese momento esta carne ha hecho alianza con esa cobija, con esa cama, y ahí como parece que hubieran demonios allí, si es que no los hay, arrullándote, no te levantes, está muy temprano, más tarde puedes orar. Pero esta carne hace alianzas para que no se cumpla el propósito del Señor. Y muchas veces la misma carne hace alianzas aún con miles de cosas, pero aún con el mismo Satanás, para que no llegues a la congregación, o para que no lees la Biblia, o pasan mil cosas. Hoy día con el tema de la distracción, ya tu carne hizo una alianza con tu celular. Nosotros dejamos la Biblia, y cuando dejamos la Biblia, nosotros, mira, ahí está, yo estoy buscando el celular, pero se nos queda la Biblia y no nos devolvemos. Se nos queda el celular y nos devolvemos.
¿Ustedes sabían eso? A mí ya me ha pasado. Salí y el celular se me quedó en la casa, me tocó una vueltota grandota para volver a recogerlo. ¿Y qué pasa cuando me queda la Biblia? No, pues yo lo tengo en el celular, no, pero ¿qué pasa? La carne de nosotros ya ha hecho alianzas para que el propósito del Señor no se cumpla. Y qué feo, cuando sin ni siquiera contar con nosotros, ella hace lo que quiere. Y el Señor quiere que hoy el Espíritu Santo tome el control de nuestra carne, porque muchas veces hacemos hasta pataletas como niños y terminamos tomando decisiones aceleradamente sin dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y hacemos cosas que realmente después decimos: ¿y yo por qué hice esto? Si yo no debía haber hecho esto. ¿Por qué renuncié a algo? ¿Por qué me fui corriendo de un lugar? ¿Por qué no enfrenté si yo soy lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué tomé decisiones sin ni siquiera contar con Dios, sin haber orado, sin haber preguntado al Espíritu Santo? Porque finalmente Amalek toma decisiones y hace alianzas con otros. Vamos a leerlo. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová, ¿qué hizo? Fortaleció a Elón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y dice el verso 13: Este juntó consigo a los hijos de Amón, ¿y a quién más? De Amalek. Y de Amalek, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y dice el verso 14: Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Mírame acá, iglesia. No vamos a permitir nosotros, en pleno siglo XXI, que nos convirtamos en esclavos de nuestra propia carne, cuando ya el Espíritu Santo mora en nosotros, cuando tenemos poder y autoridad para no dejarnos vencer de esa carne que nos lleva a ser. Mírame, iglesia, gloria al Señor. Mírame, iglesia, la carne termina gobernando aún a los cristianos. Y de un momento a otro te das cuenta, gloria a Dios, cuando nos damos cuenta a tiempo. Pero muchas veces los mismos hijos de Dios se dan cuenta que fueron gobernados por la carne cuando ya es tarde, cuando ya tienen que volver a pedir perdón y a decir: me moví por emociones, me moví por sentimientos, me moví porque ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Cuando la guianza de nuestro buen Dios es la que debemos seguir, y es la voluntad de Dios, no la nuestra, la que tenemos que hacer. Sabemos que Dios es un Dios de orden, y el Señor está ordenando primeramente nuestra vida, nuestra casa, nos está afirmando, está trabajando en nosotros para que cada vez seamos más como Jesús, para que cada vez tengamos más el carácter de Cristo. Pero muchas veces el Señor permite, como permitió aquí, que sucedan cosas en la carne para que nosotros mismos reflexionemos y digamos: fue error mío, me dejé llevar, no seguí la instrucción del Espíritu Santo, no hice las cosas que Dios quería que hiciera. Sigamos leyendo, y quiero que me acompañes ahí mismo en Jueces, ahí adelantico, en el capítulo 6. Capítulo 6, Jueces. Gloria a Dios. Y leamos desde el verso 3 al 5. Gloria a Dios. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los ¿qué? Los madianitas, ¿y quién más? Y los amalecitas otra vez vuelven
y los hijos de Oriente contra ellos subían y los atacaban. Esta historia todos la conocemos. Miren acá, iglesia. Venían como langostas, dice la Biblia. Venían cantidades y quitaban todo lo que ellos habían cultivado. Y se les llevaban todo. Todo lo acababan. Iglesia, míreme aquí. Porque la carne de nosotros suele hacer eso. Lo peor es que ahora está en nosotros. Ahí está. Y está operando. Por eso nosotros tenemos que tener más coinonía con nuestro Señor, entrar más en intimidad con nuestro Señor, orar constantemente, todo el tiempo estemos en oración, ayunemos constantemente. Mire, el ayuno ayuda muchísimo a que esa carne se rinda, a que esa carne haga la voluntad del Espíritu que está en nosotros. Pero, ¿qué sucedía aquí? Este pueblo, en alianza con otros, venían y quitaban todo lo que el fruto del pueblo de Dios. ¿No les parece muy parecido a lo que sucede hoy día? ¿Cuántas personas allá, su misma carne, los tiene en la ruina? Porque ahí están los vicios, ahí están las mismas emociones que llevan a cometer pecados, actos impuros, aún actos sexuales. Y todo esto que trae ruina, destrucción. ¿Cuántas personas por Amalek, por su carne, por los mismos amalecitas que guían su vida, han destruido su hogar, sus hijos destruidos? Y todo se acaba. Ayer hablábamos con mi esposa que es tremendo cuando espíritus inmundos entran a un hogar, le abren puertas, y cuando se destruye el hogar, que hay una separación entre ese hombre y esa mujer, todo lo demás se acaba. Todo lo demás se acaba. Y empieza a vender la casa, y se acabó la empresa, y todo se va al piso. ¿Cuántos ministros de Dios, y aún después de que el enemigo acabó con su hogar, no han perdido aún su ministerio? ¿Por qué? Porque no supieron contener a Amalek, no supieron detener esa maldad. Y todo eso está en la carne. Y la carne, tu carne o mi carne, Dios nos guarde, se hace alianzas con el mundo y con los mismos demonios para acabar con todo. Dios quiera que aquí en esta iglesia, que de poder, que es guiada por el Espíritu Santo, no suceda esto. ¿Por qué? Dale la gloria a Dios. ¿Por qué, iglesia? Porque por algo el Señor nos está hablando hoy esto. El Señor no nos habla en vano. Cuando el Señor nos lleva a un lugar y nos pone un tema, iglesia, es porque algo está pasando con nosotros, o algo va a pasar con nosotros. Por eso, iglesia, hoy el Señor nos quiere hacer ese llamado para que no le demos rienda suelta a la carne. Y son 1000 cosas, podríamos enumerarlas aquí, iglesia, porque es que está ahora todo ese sistema pecaminoso allá afuera, está encaminado para envolver a la gente en una religiosidad, y aparte de eso, en un entretenimiento continuo, porque las redes sociales y todo lo que hace es robarte el tiempo que es para Dios. Allí está Amalek, quitándote el fruto, robándote tu tiempo que es para que se cumpla el propósito de Dios. Y vienen 1000 cosas, y allá afuera está programada una agenda tremenda para destruir la humanidad. Y eso es en alianza con Amalek, con esa naturaleza pecaminosa, con ese viejo hombre, con esa voluntad imperfecta. Porque hacen alianza, porque allá el enemigo sabe cómo dominar a las personas, aún a los cristianos. Porque es que este me miró feo, ya hiciste la cara, y ya el enemigo dice, uy, por ahí es, por ahí es. No, porque este te habló un poquito golpeadito, hiciste la misma cara, y ya el enemigo dice, por ahí es, ahí
Ahí está la carne del hermanito, mire. No, que es que el pastor lo llamó a cuentas y el hermanito no se quiso, testarudo y prefirió mirar el celular o prefirió hacer algo diferente, pero no sujetarse al pastor. Y el enemigo dice, ahí está Amalek, ya sé lo que voy a hacer. Cuando nosotros no nos sujetamos a autoridades, iglesia, en esos momentos es la carne la que nos está diciendo, no hagas eso, tú puedes solo. Mira, iglesia, yo te quiero decir algo. No permitas que Amalek te coja ventaja. No permitas que tu carne venga a reinar y a gobernar tu vida. Porque es como un niño caprichoso haciendo pataletas. No nos dejemos desviar del camino, iglesia. El Señor quiere cosas grandes y hermosas para nosotros, y el Señor quiere lo mejor para nuestras vidas. Acompáñame allí a 1 Samuel. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Listo. Vamos allá adelantico. 1 Samuel 15:3. Gloria a Dios. Todos conocemos esta historia. Todos conocemos esta historia, iglesia, la hemos leído muchas veces. Un rey, el primer rey. 1 Samuel 15:3. Leámoslo desde el 3, aunque todos sabemos. Y leamos el título que hay en el verso 1. Saúl, desobedece y es echado. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra, leámoslo desde el verso 3. El Señor da una orden y le dice, ve pues y hiere aquí en iglesia a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a quién? Hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en ¿qué? En Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Mírame acá, iglesia. Yo te invito a que leas toda esta historia una vez más. Lo has leído muchas veces. Leer esta historia una vez más. Y ahí vemos cómo Saúl, recibiendo una orden de Dios, que acabara con todo, que desarraigara a Amalek, que acabara con ese pueblo, no dejara nada. Ahí vemos cómo Saúl, en su humanidad, decide dejar al rey y llevarse los animales engordados como un tesoro, como un trofeo. Y de esa manera estaba obedeciendo a Dios parcialmente, pero estaba desobedeciendo a Dios. Cuando el Señor en Deuteronomio ya había dicho que había que acabar con Amalek, y ahora vuelve y le da una orden directa al rey Saúl para que acabe con ese pueblo. Miren acá, iglesia, porque muchas veces sacamos de nuestra vida algunas cosas, pero dejamos los animales engordados y al rey allí, que sigue gobernando y sigue haciendo alianzas y sigue destruyendo. Porque conozco hermanos, lamentablemente hermanos, que ya conocen del Señor, que ya han entregado su vida al Señor, que aún tienen esos animales engordados allí, que aún dicen, no, pero esto no hace daño. Ya yo, pastor, vea, yo ya le entregué todo lo que tiene que ver con el alcohol al Señor. Pero mi hermano, me dices que te tomas una cerveza semanal. Pero una cervecita. Somos un animal engordado. Ahí tienes un animal engordado. Ahí está el animal engordado. No, pastor, pero ¿qué tiene de malo ir a verme una película de terror? Eso no tiene nada de malo. ¿Y sabes de dónde viene eso? ¿Tú sabes todo lo que implica eso? ¿De dónde salió? Ocultismo, de todo. Ahí está un animal engordado. Ahí está todavía un rey gobernando. Mira, iglesia, regale la gloria al Señor. Mira, iglesia,
No podemos entregar o sacar parcialmente a Amalek de nuestra vida. Hay que acabar con eso. No, que es que era un niño, no, es que era, no, saca eso de ti, saca eso, no, esto no, pastor, pero ¿qué de malo le ve a usted que yo tenga el libro de Harry Potter? Eso no tiene nada malo, eso es de niño, eso es inventado, pues que ahí te hablan de hechicería, pero ¿qué malo va a ser eso, pastor? Otro animal engordado, pero son mil cosas, iglesia. No, pero porque yo fui, mi hermano, tú eres un hijo de Dios y yo voy a tu negocio y allí hay en una esquina una sábila con un poco de cosas allí y una herradura y colgada ¿qué es eso? No, pastor, eso lo puso allí un amigo, un animal engordado. O sea, ¿por qué no entregamos todo? ¿Por qué todavía la carne sigue allí? Algunos consultando y es que el horóscopo. ¿Qué es esa basura del diablo? Cantidad de cosas. Mire, la misma palabra del Señor dañada, despedazada en las redes sociales. He visto predicaciones que yo prefiero apagar. O sea, unas cosas, pero hay gente, no, por curiosidad, vamos a ver qué termina esto. Unas cosas tremendas que ni siquiera son bíblicas y las predican allá y muchos hermanitos consumiendo eso y diciendo amén, porque todavía esa carne, todavía Amalek está allí, no han desarraigado eso, no han sacado eso de su corazón, menos de su mente. Costumbres, iglesia, todavía la iglesia con costumbre del mundo, y ya viene y cada que sale algo, toda la iglesia celebra en los púlpitos. Vamos a celebrar amor y amistad. Uy, que no, el día de la madre, el día del padre, y ahora todo el mundo está en los púlpitos. Y adornan y ponen hasta el árbol de Navidad en diciembre. Y no demoran en celebrar el Halloween, cuando yo sé que algunos ya lo están celebrando. Y sigue Amalek reinando y destruyendo aún la misma iglesia. Y la gente no ha entendido que el Señor dijo, acaben con todo, es todo. No hay que dejar un animal engordado. No podemos dejar al rey allí de tesoro. Mire, yo ya tengo la carne gobernada. Aquí la tengo, está gobernada. Yo la goberné. No fue Dios, yo gobierno mi carne. Pastor, pero de vez en cuando un cigarrillito. Yo antes consumía coca, marihuana, pero ahora es solamente un cigarrillito al mes. Qué tristeza. Cuando Amalek sigue allí, de pronto en mínima proporción, pero haciendo alianzas para que nosotros no cumplamos el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios, iglesia, para con nuestras vidas? Que conozcamos a Jesús, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo y que vayamos por las almas, que vamos a arrebatar las almas. La iglesia encerrada en cuatro paredes y las almas perdiéndose allá afuera. Cuando Jesús nunca predicó en cuatro paredes, iba una vez el sábado a las sinagogas, pero todo el tiempo predicaba en la calle. Pero es que Amalek sigue y ahora está dentro de las congregaciones llenas de iglesia, y todos contemplando a Amalek. Y ahora ya hay pantallas gigantescas, y ahora ya hay cantidad de cosas, y el mundo se ha metido a la congregación, y Amalek sigue allí contemplado, y ahí acarician al rey. Hay que llamar a Samuel para que venga y le quite la cabeza. Hay que hacer algo, iglesia. Pero nosotros, como iglesia del Señor, como una iglesia sin mancha y sin arruga, como una iglesia que realmente lee la palabra, tenemos que poner un alto, iglesia. Tenemos que darnos con poder, tenemos que dejar tanta niñería y tenemos que avanzar y dar pasos agigantados y no quedarnos contemplando a Amalek. Porque muchas veces hacemos como niños y nos cruzamos de brazos y nos están dando un buen consejo de parte del Señor y seguimos viendo el celular y no miramos a nadie y nos comportamos como bebés. Pero no es culpa tuya, mi hermano, mi hermana. Es que aún tienes a Amalek allí, aún tu carne te gobierna, aún hay orgullo, aún hay cosas que te están gobernando.
O vemos algo que no nos gusta y nos vamos y no solucionamos. Si no, yo veo algo en la congregación que no me gusta, yo oro, intercedo, pero no me voy y dejo todo tirado. Yo tengo, iglesia, que desarraigar de mi vida esa carnalidad. Todo eso, porque eso lo único que hace es dañarme y detener el propósito de Dios para mi vida. Yo no sé, iglesia, tu iglesia virtual que nos estás viendo, qué está sucediendo allá en tu congregación. No sé lo que está sucediendo, pero primero desarraiga de tu corazón Amalek, para que tú puedas ver con unos ojos espirituales, puedas ver lo que está sucediendo a tu alrededor y te conviertas más bien en esa persona que intercede para que todo funcione como debe funcionar. No podemos, si vemos a alguien equivocándose, no podemos caerle allí y martillarle y hacerle lo malo. Al contrario, levantémoslo, ayudémosle, pero no podemos entre nosotros terminar sirviéndole a nuestra propia carne. Pero qué bendición, iglesia, cuando nosotros, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, podemos vencer a Amalek. Y mírame acá un momento, iglesia, solos no podemos vencer. Es con el poder de Dios, porque la carne ya ha cogido ventaja. Es que nació con nosotros y está en nosotros. Gloria a Dios, ahora el Espíritu Santo está con nosotros. Si nosotros nos ceñimos a la voluntad del Señor, a este manual de vida que el Señor nos entregó, si oramos constantemente, si tenemos realmente intimidad con el Señor y hacemos todo lo que el Señor nos mandó a hacer, esa carne se tiene que rendir y esa carne no nos puede gobernar. ¿Por qué? Porque es que si nosotros seguimos contemplando a Amalek, vamos a terminar muy mal. Y miren cómo el mismo Dios permite que Amalek haga lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces entendemos es así. Cuando ya nos ha pasado lo malo, es que entendemos y reflexionamos. Dios quiera que no sea más eso en nuestra vida, sino que antes de que pase podamos vencer la carne y comportarnos como maduros en Cristo. Ya no más niñerías, iglesia. Empecemos a madurar, a hacer las cosas como el Señor quiere que las hagamos. Gloria a Dios. Acompáñame allí, ahí mismo leamos el verso 32, ahí en 1 Samuel 15, 32, que dice la palabra del Señor. Dice: después dijo Samuel, traedme a Agag. ¿Quién era Agag? El rey que él tenía ahí como trofeo, al rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente. Mire lo que pasa muchas veces cuando la carne se levanta, muchas veces hasta se pone contenta porque estamos dando espacio. Y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel, ¿qué hizo, iglesia? Cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Mírame acá, iglesia. Hoy vamos a cortar en pedazos esa carne. Eso no nos puede gobernar, iglesia. Nosotros ahora estamos llenos de la presencia del Señor y tenemos que ser maduros en Cristo, y ya ese enemigo cercano se tiene que rendir, porque es más grande el que hay en nosotros, es más grande el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, y esa carne se tiene que ir. No más, iglesia. No permitamos que esa carne nos mueva de un lugar a otro, que no nos deje de hacer raíces en un lugar. No permitamos que esa carne nos robe la bendición. Porque me miró mal el hermanito, me voy. Porque el pastor me habló golpeadito, me voy. Porque nada, iglesia, somos hijos de Dios y la carne no nos va a gobernar. Ni los sentimientos, ni las emociones, ni nuestra voluntad nos puede gobernar. Es la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta, y a esa es la que vamos a obedecer, y se va a valer de nuestra vida en el nombre de Jesús.
Ponte sobre tus pies, iglesia, y a lo que vinimos vamos a guerrear, vamos a hacer guerra, vamos a echar fuera todo eso que está impidiendo que la bendición venga a nosotros, iglesia. Hoy es